Bueno, difícil la situación que atraviesan nuestros hermanos bolivianos. Hoy se pone en discusión, o el análisis está planteado un poco en la decisión que tomó Jeanine Áñez, ¿no?, de autoproclamarse como presidenta interina. ¿Se puede hacer esto constitucionalmente, institucionalmente? Bueno, vamos a analizar ese tema con nuestro analista internacional, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, un placer que estés con nosotros. Es uno de los temas para discutir y analizar en la jornada de hoy internacionalmente, si esto que esta decisión, esta autoproclamación es legal, es constitucional. Claro, bueno, están los focos de atención puestos por estas horas, claro, en esta decisión que ha tomado esta legisladora boliviana, autoproclamándose como presidenta provisional del país luego de que Evo Morales y de la línea sucesoria renunciara a los diferentes cargos. Está pautado para las 4 de la tarde una sesión extraordinaria, en principio, de los diputados legisladores que pertenecen al movimiento, al socialismo, digamos, que pertenece a Evo Morales. Y en principio están mencionando que podrían desconocer, digamos, esta autoproclamación, porque en realidad no se preveyeron diferentes recaudos constitucionales. Entonces hay una discusión constitucional si en realidad esto que sucedió ayer es legítimo y constitucional, digamos. Bien, para poner en contexto, ayer se iba a realizar una asamblea legislativa. Si se obtiene el quórum, como pasa acá también en la legislatura, se discute un tema en el recinto. Esto no sucedió porque no hubo quórum para tratar este tema. Claro, no participaron los legisladores que pertenecen al partido político que lidera Evo Morales. Y es por eso que ella toma esta decisión. Y claro, toma la decisión, pero también se ha mencionado que circuló una mención del Tribunal Supremo de Justicia pidiendo que se tomaran medidas rápidas, digamos, para la sucesión presidencial. Y esto fue uno de los instrumentos que tomaron los legisladores ahora del oficialismo, ¿no es cierto?, para autoproclamar a Yáñez en la presidencia. Pero, como bien lo decís, falta el tema del quórum y de otros recaudos constitucionales, porque en principio el Tribunal Supremo de Justicia no pudiera intervenir en esto, sino que debería ser el órgano pleno de la Asamblea Nacional la que decide quién es el sucesor, digamos, en caso de renuncia del presidente y del vicepresidente. Sergio, por lo que estás planteando y lo que hemos estado analizando, inclusive ayer también con Débora Gess, hay una cuestión, un tema institucional muy complejo en Bolivia, con instituciones que no respetan otras instituciones que deberían tomar decisiones claras, fuerzas militares tomando decisiones muchas veces por el pueblo, ¿sí?, porque no se respetó el voto popular, más allá de las cuestiones que también circularon sobre un posible fraude, pero digo, exigiéndole al presidente Evo Morales que renuncie. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Porque son situaciones distintas, pero hay un movimiento masivo en Chile, hay un movimiento masivo de ciudadanos que salen a la calle, reclaman, que no están conformes con su día a día. En Chile, decía, en Ecuador, en Venezuela. ¿Qué está pasando? Claro, es una situación compleja, ¿no es cierto?, que ha llevado a choques institucionales. En el caso de Bolivia, no es la primera vez que sufre estas crisis institucionales. Frente a crisis institucionales anteriores, previas a la llegada de Evo Morales al poder, se pautó un acuerdo para constituir un proceso constituyente y dio lugar a esta nueva constitución política, ¿no es cierto?, tratando de salvar algunas cuestiones institucionales que previo se habían dado. Y ahora, bueno, se ponen en la mesa en juego, pero vemos también que aparte de una cuestión jurídica constitucional, también es una cuestión política, digamos, donde se requiere acuerdos políticos. Pero en virtud de que luego de que, digamos, Evo Morales anunciara que se va a volver a realizar las elecciones nacionales, conocido el dictamen de la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?, que señaló
habían ciertas irregularidades. Sí. Está, digamos, obviamente en observación. Este mensaje que dio la OEA realmente también nos lleva a interrogarnos acerca de las instituciones interamericanas, también muy vetustas y ancladas en principios ya desde décadas atrás. Pero bueno, son contextos donde se ponen en juego las instituciones y bueno, como el caso chileno, el caso ecuatoriano, es necesaria la voz de las diferentes organizaciones sociales, de la base social que reclama que las instituciones se adapten, ¿no es cierto?, a las demandas y a los requerimientos que tienen las diferentes comunidades. Entonces en Chile se está reclamando un proceso constituyente que dé por atrás la constitución pinochetista, y en Ecuador... La última medida de Piñera, ¿no? Claro, en Ecuador sobre todo que primen medidas soberanas nacionales por sobre disposiciones que vienen de organismos financieros internacionales, que eso también se ha visto en virtud de la aplicación de un modelo neoliberal. Muchos gobiernos que han requerido financiamiento se ven con la necesidad de seguir recetas o medidas, recomendaciones de organismos multilaterales, cuando eso es algo ilógico, digamos, en estos tiempos. Entonces, toda esta coyuntura lleva a replantear no solamente la relación entre el Estado y la sociedad, sino también discutir acerca de las instituciones regionales, el papel de las instituciones regionales. Creo que, por ejemplo, haría falta un UNASUR. Bolivia enfrentó otros procesos de golpes de Estado en los primeros años de Evo Morales, no sé si recuerdan, cuando algunas provincias petroleras, sobre todo, reclamaban la separación directamente del Estado Nacional Boliviano, pero frente a esas problemáticas que se planteaban en ese contexto, hubo un organismo que fue la UNASUR, actualmente desmantelada, la UNASUR creada en su momento por Kirchner, Lula y Chávez, ¿no es cierto?, como una institución regional que atendiera problemáticas sociales, culturales y políticas, digamos, en paralelo a lo que venía siendo la Organización de Estados Americanos. Sergio, como para ir cerrando y enfocándonos nuevamente en la situación de Bolivia, ¿qué le espera futuro a Bolivia? Digo, Áñez ya como presidenta interina, si efectivamente todo sigue así, hasta las elecciones presidenciales. Evo Morales no va a ser candidato claramente. ¿Tiene el MAS un referente, un candidato que, digamos, pueda responder o representar esa fuerza política? Bueno, todos esos interrogantes quedan abiertos en virtud de, por ejemplo, esta tarde va a haber una reunión, una sesión extraordinaria convocada por congresistas del MAS. En principio, algunos dicen que van a desconocer la renuncia de Evo Morales. Eso en principio. La otra es, Yanine Áñez asumió con el respaldo, ella dijo, de la Biblia y también de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, y que, bueno, llama a elecciones en los próximos 90 días, y otros analistas también, y, digamos, líderes de la oposición, están llamando a la proscripción del MAS, es decir, que no se permita la participación del partido político al cual pertenece Evo Morales. Entonces esto obviamente va a generar seguramente sucesivas discusiones y debates, bueno, en cuanto a qué modelo de democracia, ¿no es cierto?, se está tratando de impulsar en Bolivia, pero bueno, claramente hay indicios claros de un golpe de Estado, ¿no es cierto?, que es lo que se está mencionando en muchos contextos, aunque en algunos gobiernos se está aplaudiendo, ¿no es cierto?, la intervención, que eso también es algo muy trágico para las democracias latinoamericanas, que haya gobiernos, y sobre todo de Estados Unidos, de Brasil, aplaudiendo la decisión que tomó en este caso un actor como las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Claro, lleva en el caso nuestro a la época más oscura y triste de la República Argentina, ¿no?, la dictadura. Claro, nos retrocede en el tiempo, bueno, y también nos pone en alerta, ¿no es cierto?, y en necesidad de discutir, ¿no es cierto?, todos estos escenarios que no pueden pasar desapercibidos. Y bueno, hemos visto movilizaciones donde las organizaciones sociales y políticas de diferentes países están, digamos, mostrando su rechazo a este escenario. Y bueno, deseamos por las bolivianas y los bolivianos que
que realmente esto se pueda resolver de una forma lo más pacífica posible y lo más pronto se restablezcan los principios de la Constitución y las reglas de la democracia. Claro que sí. Sergio, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a ustedes.